Bueno, doy inicio entonces a la capacitación. Mi presentación está focalizada principalmente a comentarles cómo es el proceso de la ley 21.202, ley que modifica diversos cuerpos legales para la protección de los humedales, más conocida como Ley de Humedales Urbanos. En términos generales, he dividido mi presentación en 4 bloques, en 4 módulos. En primer lugar, plantearles un contexto respecto a los humedales en términos generales, a nivel global, y focalizado, por supuesto, a lo que son los humedales urbanos en términos de algunas cifras importantes que son necesarias conocer. Después, les quiero comentar respecto a cómo fue el procedimiento de creación del reglamento de la ley 21.202, cuáles son las importancias, cuáles son de manera genérica los criterios de sustentabilidad que allí están señalados. En un tercer módulo, cómo se solicita un reconocimiento de humedal urbano o cómo se implementa esta ley, principalmente focalizado al requerimiento desde los municipios, desde la autoridad local, y de manera muy somera algunos aspectos relevantes que tienen que ver con la delimitación, cómo trabajamos el tema de la delimitación en términos técnicos, y finalmente señalarle el estado actual de los procesos, estado actual en términos a nivel nacional, cómo está Chile respecto a la implementación de esta ley, algunas guías técnicas que hemos podido llevar a cabo gracias al proyecto GEF para apoyar el trabajo de delimitación e información técnica, y cómo hemos ido trabajando el trabajo colaborativo con los municipios y en realidad fortaleciendo de alguna manera los equipos técnicos que están allí alojados. En términos de contexto, señalar que los humedales a nivel global están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques, y la principal explicación es porque lamentablemente nos hemos enfocado a proteger estos bosques, principalmente bosques nativos, en desmedro de estos ecosistemas de humedales que son bastante frágiles, pero afortunadamente ha ido cobrando relevancia la importancia que ellos tienen a nivel nacional. En términos generales, en América Latina, los humedales han disminuido un 59% en los últimos 50 años, es la mayor caída a nivel mundial, y de hecho se estima que en el año 2050 entre el 66 al 68% de las personas van a vivir en ciudades, principalmente áreas metropolitanas de las zonas costeras, donde además esto le condiciona una mayor presión a estos ecosistemas de humedales que de por sí ya son bastante frágiles. Por otro lado, la vulnerabilidad asociada al cambio climático y las consecuencias de la urbanización incrementa la pérdida de esta superficie a nivel mundial y por supuesto también a nivel nacional, con lo cual lo hace menos sensible, lo hace menos resiliente en el fondo al cambio climático. Y finalmente, hace un par de años, creo que fue el año 2020-2021, el índice de Planeta Vivo, que es un informe científico que se reformula cada 2 años y que finalmente lo que establece es cómo afecta las acciones antrópicas a la salud del planeta, pudo determinar que desde el año 1970 este índice, la pérdida de biodiversidad es bastante severa y se estimó del orden de un 83%. Entonces, estas cifras nos están diciendo, por un lado, el valor intrínseco que tienen los humedales y por otro lado, cómo estamos afectando los servicios ecosistémicos que esos humedales nos están proporcionando a nosotros como seres humanos. Entonces, claramente estamos hablando de ecosistemas que están altamente amenazados. Mientras las ciudades crecen, el 50% de la población vive al día de hoy en las ciudades, estas ciudades metropolitanas que les señalaba yo, y en el año 2050 este número irá en aumento. Entonces, esta tasa de crecimiento rápido de la población va en directa relación con la disminución de la superficie de los humedales a nivel mundial. ¿Qué nos dijo el inventario de humedales que como ministerio estamos manejando, disponibilizando en términos de información? Este inventario es una herramienta meramente referencial, es una plataforma dinámica que en la medida que nosotros como ministerio contamos con información vamos mejorando, actualizando, pero que nos dijo en su momento cuando estaba en discusión este proyecto de ley, en primer lugar nos dijo que en términos generales al día de hoy Chile cuenta con 5,6 millones de hectáreas de humedales tanto urbanos como rurales, de los cuales solo 2,6 millones de hectáreas se encuentran en alguna área protegida. Y esta cifra, que es bastante grande, considerable, y pudiese ser muy auspiciosa, sin embargo no es tanto, porque
Estas humedales que se encuentran en el área protegida se encuentran básicamente en el extremo sur del país, donde finalmente no recibe tantas presiones estos ecosistemas. Entonces, finalmente, al día de hoy, se ha estimado que cerca de un 47% de los humedales están en alguna área protegida. ¿Qué pasa con los humedales urbanos de este total que yo les señalaba de superficie? Solo un 9.5% de los humedales corresponden a humedales urbanos, de los cuales 1.3% se encuentran en alguna área protegida. Como les señalaba al inicio de esta lámina, estas cifras no se manejaron al momento de la discusión parlamentaria de esta ley. Sin embargo, lo único que viene a reforzar es la necesidad urgente de proteger estos ecosistemas que están inmersos en las ciudades, o más bien también podría darse la idea, ¿no es cierto?, de que las ciudades están inmersas en estos ecosistemas. Me gustaría hacer énfasis que el inventario es meramente referencial. También esto en algún momento ha generado bastante confusión, sobre todo con algunos municipios, con algunas organizaciones, en términos de que no solo lo que está reconocido en el inventario puede ser solicitado como humedal urbano. Esto es meramente referencial. Entonces, por otro lado, también hay que destacar que al día de hoy existe un desequilibrio geográfico en la protección de los humedales en Chile, en términos generales. De hecho, 11 de las 16 regiones de nuestro país están bajo las metas Aichi que tienen que ver con la conservación y la diversidad biológica. ¿Y qué es lo que decía esta meta? Proponía que el año 2020 al menos el 17% de los ecosistemas acuáticos a nivel nacional tenían que estar protegidos. Entonces, como se puede observar en la gráfica, claramente eso no ha sucedido, no se ha cumplido, y lamentablemente nuestra región, la región de Valparaíso, forma parte de esa cifra crítica de no cumplimiento y de no protección. Sin entrar en mayor detalle, yo me imagino que varios de ustedes conocen en términos generales cuáles son los principales beneficios que los humedales nos están proporcionando, beneficios que nosotros o se conocen como servicios ecosistémicos, solo simplemente para señalar algunos, desde conservación de hábitat, provisión de agua y alimentos, retención de nutrientes, ¿no es cierto? Ser un sistema importante que tiene que ver con la recarga de acuíferos, y por supuesto, sin duda también nos facilita el cómo enfrentamos los impactos del cambio climático a través de absorber y almacenar carbono, reducir las inundaciones, reducir la intensidad de las olas, entre otros aspectos. Ya, entonces estamos entrando un poco a lo que dice la ley, y en ese sentido esta es la definición exacta de lo que establece la ley 21.202, y paso a leer textual. Dice que los humedales urbanos son todas extensiones de marismas, pantanos y turberas, es decir, ya está especificando una serie de tipologías de humedales, sean superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Pero además entregó una condicionante: no es abierto, siempre y cuando estos se encuentren de manera total o parcialmente en el radio urbano o las áreas de extensión urbana. Pero por otro lado, el reglamento hizo una bajada y nos instó, en el fondo, para hacer una delimitación efectiva, hacernos cargo de al menos uno de estos 3 criterios: la hidrología, es decir, la presencia de agua superficial, los suelos hídricos, que están señalados principalmente cuando hay un suelo anegado, ¿no es cierto?, y finalmente la vegetación hidrológica. Entonces, al momento de llevar a cabo una justificación de los límites de un humedal, tiene que quedar señalado al menos de uno de estos 3 criterios. ¿En qué consiste la Ley de Protección de Humedales Urbanos? Bueno, por supuesto, el objetivo principal es proteger estos humedales declarados por el Ministerio de Medio Ambiente, y aquí yo señalo, bajo mi punto de vista, cuáles son los principales, los 6 aspectos más relevantes o hitos más relevantes que señala esta ley. Esta ley es bastante simple, presenta solo 5 artículos, más un artículo transitorio, y en lo medular, ¿qué nos dice? Por supuesto, entregó nuevas atribuciones al Ministerio para declarar o reconocer los humedales urbanos. En segundo lugar, se establece que en un plazo establecido, que ya lo vamos a ver más adelante, tuvimos que generar un reglamento con los criterios mínimos de sustentabilidad, criterios que están pensados no a la hora de definir la delimitación, sino que criterios pensando en la futura gestión y gobernanza de los humedales.
Entonces, por un lado, nos mandató a generar un reglamento con los criterios y además establecer cuál es el procedimiento para la solicitud respectiva. También mandata a los municipios a generar ordenanzas municipales. Es un aspecto muy importante, muy relevante, que lo señala incluso el artículo 15 y lo enfatiza en el artículo 18 del reglamento, donde dice que en el menor tiempo posible los municipios deberán generar esta ordenanza genérica. Por otro lado, cuando tenemos requerimientos desde los municipios, se permite postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones mientras dure este plazo de respuesta desde la solicitud hasta cuando nosotros como ministerio nos pronunciamos respecto a si los vamos a reconocer o no. Y finalmente, estos son los dos aspectos que dan nombre a la ley, puesto que se modificaron dos cuerpos legales. Esto la verdad que es bastante inédito. En primer lugar, modificó la ley 19.300, la Ley General de Base del Medio Ambiente, que el esqueleto que a nosotros como ministerio nos mandata respecto a qué podemos hacer, principalmente en su artículo 10, ¿no es cierto? Ahí incorporó una serie de modificaciones en la letra P, el Q, y además sumó un articulado nuevo que es la letra S, que lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado también modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde se mandata que estos humedales sean reconocidos como área de protección de valor natural en los instrumentos de planificación territorial. Entonces, sin duda que esos son los dos aspectos más relevantes que conlleva esta ley en términos del impacto. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, como yo les decía anteriormente, modificó parte de la ley 19.300 en su artículo 10. ¿Y qué es lo que señala el artículo 10? Probablemente muchos de ustedes a lo mejor lo manejan. Señala que los proyectos o actividades susceptibles de causar algún impacto ambiental deberán ingresar al CIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Hago la aclaración de que este sistema está coordinado por otro servicio, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, o como se conoce vulgarmente como SEA. Entonces, un aspecto muy relevante es que incorporó el literal S, que tiene que ver con una nueva tipología de ingreso al sistema. Entonces, en lo general, cualquier ejecución de obra o actividad que pueda significar una alteración física o química de los componentes bióticos, en teoría debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí señala una serie de amenazas, de actividades que en principio podrían generar esa condición, y un aspecto que al día de hoy nos hemos enfrentado con los distintos procesos que estamos llevando a cabo tiene que ver con los humedales urbanos, los humedales costeros, principalmente con la alteración de la barra terminal. Entonces, sin duda que esto sentó precedentes en términos de, por primera vez, un cuerpo legal se hace cargo de la importancia que tienen los humedales. Por otro lado, y a modo de apoyo, los humedales costeros, ¿no es cierto?, desembocan en el mar, muchos de ellos, y parte de la formación dunaria, ¿no es cierto?, bloquea de alguna manera la salida. Entonces eso se denomina como una barra terminal. Entonces, de manera complementaria también el Servicio de Evaluación Ambiental ha estado apoyando estos procesos. En primer lugar, hace poco pudo subir a su plataforma informativa todo lo que tiene que ver con la definición, una guía que nos permita definir el área de influencia en el sistema de evaluación, principalmente dirigido a los titulares que van a presentar proyectos, y por otro lado también una guía para la predicción y evaluación del impacto en humedales, instrumentos que están siendo bastante positivos, bastante facilitadores a la hora de presentar un proyecto en el sistema. Respecto al reglamento de la ley, aquí les muestro de manera bastante global cuáles fueron los principales hitos que llevaron a la elaboración del reglamento. En primer lugar, bueno, la publicación de la ley fue el 23 de enero del año 2020, se publicó en el Diario Oficial. De ahí nosotros, por ley, teníamos que realizar en el plazo de 6 meses, elaborar este reglamento, para lo cual desde el nivel central de nuestro ministerio se contó con un apoyo técnico de algunas instituciones que están ahí señaladas para tener un apoyo técnico que nos facilite, ¿no es cierto?, la elaboración de este reglamento. Finalmente, a mediados del año 2020, este reglamento fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y en noviembre de ese año fue publicado en el Diario Oficial, con lo cual se formalizó, ya era oficial. Y uno de los hitos importantes que conllevó fue que a inicio del año 2021 se pudo publicar la Resolución 62,
que dio inicio al primer proceso de reconocimiento de humedales de oficio. Ahora les voy a comentar en qué consiste. Finalmente, creo que un aspecto muy relevante que deben tener presente es que este reglamento fue suscrito por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, desde el nivel central también hay un trabajo colaborativo con otros servicios que tienen que hacerse cargo también de esta protección de estos ecosistemas. Bueno, entonces este reglamento se aprobó a través del decreto 15 de nuestro ministerio. Tiene básicamente dos objetivos. En primer lugar, establecer los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos humedales urbanos, tal como yo les señalaba, criterios que se tienen que abordar en la futura gobernanza. Y en segundo lugar, estableció cómo es el procedimiento para reconocerlo. Aquí les comento de manera genérica el grupo de criterios de sustentabilidad. Se subdivide en 4 aspectos relevantes. En primer lugar, busca resguardar las características y la funcionalidad que tienen estos ecosistemas. En segundo lugar, la idea es mantener su régimen hidrológico tanto superficial como subterráneo. Por supuesto, hacer un trabajo racional y sostenible de aquello. Y finalmente, establece una serie de condicionantes para hacer efectiva y aplicable la gestión sustentable y la gobernanza que sea participativa desde los gobiernos locales y idealmente trabajar con las distintas organizaciones. Pero hago la aclaración porque esto también ha generado confusión en algunos procesos donde se tiende a pensar de que la aplicación de estos criterios es a la hora de definir el polígono y de delimitar el humedal. Estos criterios están pensados a hacerse cargo, tienen que ser incorporados en la ordenanza que tiene que generar el municipio y finalmente tiene que ver con cómo se coordina esta futura gestión desde el gobierno local. Respecto al proceso de declaración, la ley desde inicio en su artículo 1 dejó claro, en primer lugar, que existían solo 2 mecanismos para reconocer para solicitar el reconocimiento del modelo urbano. En primer lugar, de oficio, es decir, por propia potestad que la ley nos entrega a nosotros como ministerio, podemos llevar a cabo procesos de reconocimiento. Y en segundo lugar, a petición de la autoridad local, de los municipios respectivos. Entonces, el reglamento, la ley es categórica, señala solo 2 vías exclusivas para solicitar este reconocimiento. Además, por otro lado, entrega la definición de humedal, que aquí es un aspecto también bastante relevante porque esta es la definición de Ramsar. Ramsar es el convenio internacional del año 70 que se hace un reconocimiento de los humedales que tienen importancia a nivel internacional. Convenio del cual Chile está suscrito. Chile suscribió este convenio en el año 80, 81, si mal no recuerdo, con lo cual, además, a través de este cuerpo legal, Chile se hace cargo de los convenios internacionales. Finalmente, en este articulado, ¿no es cierto?, también señala claramente que para hacer este reconocimiento, este humedal tiene que estar de manera total o parcial en el red urbano. Y finalmente nos entrega un plazo a nosotros como ministerio para pronunciarnos desde que ingresa la solicitud hasta que nos pronunciemos, un plazo máximo de 6 meses. Entonces, a modo de resumen, lo principal y las vías fuerzas son de que existen solo 2 vías para solicitar el reconocimiento: de oficio, por potestad del ministerio, y a petición de los gobiernos locales. Y cuando nosotros como ministerio reconocemos un humedal urbano, lo único que estamos diciendo es que es un humedal, porque cumple con una definición que está estandarizada y reconocida a nivel internacional. Y por otro lado, que este humedal se encuentra de manera total o parcial en la red urbana. Eso es la connotación o la implicancia que tiene, en principio, que un humedal sea reconocido como humedal urbano. Entonces, respecto al procedimiento municipal, este es el diagrama de flujo completo que señala cómo se debe proceder. Yo no lo voy a explicar en su totalidad, simplemente me voy a hacer cargo del inicio del procedimiento, dado que la parte posterior la abordará Nelson en su presentación. En primer lugar, la idea de fuerza, o lo más relevante, es que este proceso es descentralizado. El espíritu de la ley, desde origen, fue descentralizar esta gestión y entregó toda la facultad para que las Secretarías Regionales Ministeriales de Medio Ambiente tuviéramos la función, por un lado, de hacernos cargo de la admisibilidad de los requerimientos y, por otro lado,
hacer un reconocimiento de la humedad a través de una resolución. Entonces, ¿en qué consiste en términos generales? El municipio tiene que ingresar un ordinario dirigido al ministro o a la ministra, en este caso a la ministra de Medio Ambiente, la ministra Roja, solicitándolo que tal área sea reconocida como humedal urbano. Esto parece muy evidente, pero la verdad que hemos tenido bastantes errores en ese sentido. Hay varios municipios que el ordinario lo dirigen al CEREMI, con lo cual eso no corresponde, está fuera de lo que establece el reglamento, entonces nosotros tenemos que hacer devolución del ordinario y solicitarle que formalmente corrija esa condicionante que se debe cumplir. Una vez que el oficio ingresa a la Seremi de Medio Ambiente, nosotros tenemos un plazo máximo para realizar el análisis de admisibilidad de 15 días hábiles. ¿Qué es lo que es el análisis de admisibilidad? Nosotros, en virtud de la información que viene adjunta con el oficio, que es una ficha técnica que después también se va a presentar en detalle, verificamos que si está o no la información que señala el reglamento en su artículo 8. Nosotros no hacemos una evaluación de la calidad de la información, sino que simplemente un chequeo, está o no está. Si esa información no está, o hay alguna información que está faltante, nosotros hacemos devolución vía oficio también al municipio, señalándole que hay información faltante, y el municipio tiene un plazo máximo de 20 días para responder. Ha pasado que no muchas veces, pero en realidad en alguna oportunidad el municipio no nos responde, y ¿qué es lo que procede? Nosotros tenemos que cerrar ese expediente. Y ojo, también este es un aspecto que ha generado también confusión. Cerrar un expediente no quiere decir rechazar un expediente, no quiere decir rechazar el reconocimiento. Cuando yo cierro un expediente es cuando no me respondió o no me entregó la información faltante, yo lo cierro y el municipio en cualquier momento, cuando complete la información, puede volver a ingresar la solicitud. Entonces, de manera complementaria, cuando nosotros recibimos un expediente, tenemos que generar un expediente público digital. Toda esta información está sistematizada en un banner del Ministerio, de la página del Ministerio, de la página web Humedales Chile, donde ustedes pueden desplegar toda la información a nivel nacional de los requerimientos, tanto de oficio como de municipal, es todo público. Y ese mismo expediente digital, nosotros tenemos el expediente espejo alojado en nuestras oficinas para consulta de cualquier persona. Entonces, una vez que se emite la resolución de admisibilidad, se acoge, ¿no es cierto?, a procedimiento. Nosotros emitimos desde la Seremi una resolución que la está admitiendo. Estas resoluciones a nivel nacional de nuestro ministerio se acumulan a fin de cada mes para que sean publicadas en el diario oficial los primeros 4 días del año siguiente, del mes siguiente. Y cuando se publica en el diario oficial la resolución de admisibilidad del Estado completo a nivel nacional, hay un plazo de 15 días hábiles para que cualquier persona pueda aportar información complementaria. Si bien es cierto, el reglamento no lo especifica como una participación ciudadana, pero de alguna manera es una forma de hacer partícipe al resto de la ciudadanía si quiere aportar con la misma información. Incluso hemos tenido el caso de varios humedales en los cuales el mismo municipio que nos solicita el reconocimiento aporta información complementaria en estos 15 días, básicamente para modificar el polígono, ya sea para ampliarlo o para reducirlo, lo cual es bastante válido. Entonces, como idea fuerza, ¿no es cierto?, el ingreso se debe realizar a la Seremi respectiva, a la Seremi de Medio Ambiente, dirigida mediante un oficio a la ministra en este caso. Es importante que tengan claro que los expedientes públicos y se mantienen tanto formato digital en la plataforma como en la oficina. Las resoluciones regionales se publican una vez al mes en el diario oficial, que principalmente son los primeros días de cada mes, y por supuesto todos los plazos de los cuales hable el reglamento tienen que considerar que son días hábiles. Y esa es la página web Humedales Chile, donde están alojados todos los expedientes, entonces pueden hacer consultas cuando estimen pertinente respecto al estado de avance de los distintos procesos. Eso en términos bastante genéricos. ¿Cuál es la información que debe presentar el municipio a la hora de solicitar un requerimiento? Todo eso está disponibilizado en la plataforma que yo les señalaba. Ahí está el link. Ustedes, por un lado, pueden hacer revisión del inventario de humedales, obviamente hay información asociada con ecosistemas acuáticos en general. Y al pinchar esa pestaña de humedales urbanos se despliegan dos. Una que tiene que ver con los procedimientos municipales y otra con los procedimientos de oficio.
Entonces, aquí finalmente lo que tenemos, la información que nos tiene que entregar el municipio tiene que ver con lo que señala el título 4, artículo 8 del reglamento, que son una serie de información que van a estar en la próxima presentación en detalle, que Nelson va a hacer lectura de aquello. Pero en términos generales, cuando se pincha aquí, incluso aquí ustedes pueden desplegar directamente cuál es la información técnica que tienen que presentar desde el municipio. Para nosotros como Ministerio también hacer un aprendizaje de todo este proceso, ¿no? Hay muchas cosas que no se previeron desde el inicio, partiendo porque es una ley que vino con cero recursos. Afortunadamente, todo esto, las capacitaciones, las guías, toda esa información ha sido única y exclusivamente financiada por el Guía Comunidad Costero, no por el Ministerio. Entonces eso sin duda que ha dificultado algunos trabajos que tenemos que llevar a cabo en la región. Entonces, como les comentaba, la ficha técnica tiene básicamente 3 ítems que tienen que ser completados. Los 2 primeros son obligatorios y hay un ítem que es complementario, que finalmente yo no voy a ahondar en el detalle porque lo va a presentar Nelson. Perdón, que me confundí. Entonces, para que se queden con una idea, ¿cuál es la información que nosotros le estamos pidiendo? Información cartográfica que le estamos pidiendo a los municipios, más o menos esto, ¿no es cierto? Es más o menos esto. En el fondo, ellos tienen un cierto interés para definir un polígono, pero tiene que hacerse un exhaustivo trabajo cartográfico y finalmente en el expediente tiene que quedar reflejado que al menos se está cumpliendo con uno de los 3 criterios de delimitación. Y lo refuerzo: presencia de vegetación hidrófita, presencia de suelos hídricos con buen o mal drenaje y un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal. Entonces, para cada uno, la idea es que para cada uno de los vértices que componen el polígono, esa información esté bastante detallada, ¿no es cierto? Hay que tener claro que la delimitación es un trabajo técnico de observación, de recolección de información, de sistematizar esta información, y que hay una guía de delimitación que está claramente definida en términos metodológicos cómo se debe trabajar. Por un lado, hay una etapa de gabinete donde se realiza toda esta información previa en términos cartográficos, hay una etapa de terreno, ¿no es cierto? Y finalmente una nueva etapa de gabinete donde el municipio o el solicitante cierra esta información y define un polígono definitivo para este requerimiento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hacemos énfasis en cómo tiene que estar presentada la información y cómo tiene que estar justificada? Porque, sin duda, una parte importante del proceso, de esta línea de tiempo que involucra el proceso, son las reclamaciones ante tribunales alimentarios. Una vez que el humedal es reconocido y publicado en el diario oficial, cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede presentar alguna reclamación ante los tribunales ambientales. Y bueno, ahí se inicia un nuevo proceso que de alguna manera, lamentablemente, tampoco lo teníamos muy contemplado de origen, que se iban a dar con tanta frecuencia. También esta componente de las reclamaciones será abordada en la siguiente presentación. Y de manera bastante general, ¿cuál es el estado actual del procedimiento a nivel nacional? Al día de hoy nosotros contamos con 100 humedales reconocidos y de hecho el número 100 fue el humedal de Mantagua. Estuvo acá la ministra para el Día Mundial de los Humedales, que fue el 2 de febrero de este año, para hacer este hito comunicacional. De hecho ahí se observa una fotografía bastante atractiva de la laguna costera de Mantagua. Entonces, a la fecha, tenemos una superficie total aproximada de 10.800 hectáreas que están reconocidas al cuerpo legal, pero también, lamentablemente, tenemos bastantes reclamaciones. Al día de hoy, contamos con 93 reclamaciones a nivel nacional. Como región, somos una de las regiones que está bastante demandada en términos de reconocimiento. Somos la segunda región más requerida en términos de requerimientos municipales, con una superficie bastante importante en términos de protección. Simplemente, a modo de ejemplo, esta es una infografía bastante importante que me parece relevante mostrar, que resume todos los humedales urbanos que están reconocidos al día de hoy. Aquí podemos observar algunos, por ejemplo, ahí está Mayaca de Quillota, por ahí Los Juanes de Quintero, ahí está Mantagua, ¿no es cierto? Ahí, por aquí está, ese es el humedal de los Maitenes Campiche, y así en el fondo tener una idea gráfica, ¿no es cierto? Una idea global respecto a cuáles son los humedales que están al día de hoy reconocidos bajo este cuerpo legal.
Ya. Y a nivel regional, ¿cómo está nuestra situación? Al día de hoy nosotros tenemos, esto está actualizado hasta el día viernes pasado, hemos recibido 36 requerimientos, 36 procesos, es decir, entre humedales reconocidos, reclamados, uno rechazado, algunos que están en proceso, y estos 36 procesos están asociados con 16 municipios. Al día de hoy contamos con 16 humedales urbanos reconocidos, 16 a requerimiento municipal, más 4 humedales de oficio. Entonces, finalmente, la región cuenta al día de hoy con 20 humedales urbanos reconocidos. Súper importante me parece esta lámina que realizó Nelson, ¿no es cierto?, donde espacializa dónde están ubicados estos humedales urbanos en distintas etapas. El icono azul, ¿no es cierto?, tiene que ver con los humedales reconocidos vía oficio. El verde está asociado con los que están reconocidos por requerimiento municipal, y los que están en rojo, ¿no es cierto?, son los 13 procesos que al día de hoy tenemos pendientes en la región. Como pueden observar, básicamente la distribución se asocia principalmente a humedales costeros, pero de todas maneras hay un número importante que están asociados a la zona interior, comunas como Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpué. Hemos tenido bastante requerimiento. Entonces, ¿cuáles son las principales herramientas de apoyo que nosotros hemos intentado proporcionar a los municipios? Nosotros entendemos que el municipio también tiene algunas falencias en términos de equipos técnicos, ¿no es cierto?, de profesionales. Entonces, en ese sentido, para facilitar un poco el trabajo, el año pasado, desde el proyecto IEF, fue financiado una guía para la delimitación y caracterización de los humedales urbanos en Chile. Y dada la envergadura de esta guía, nosotros estimamos conveniente llevar a cabo una guía de campo, es decir, resumir esa información para que sea una guía de bolsillo, para que los municipios, a la hora de hacer un trabajo en terreno, les resulte mucho más fácil. Por otro lado, también pudimos publicar una guía que facilita la gestión de denuncias de actividades que están asociadas con un humedal. Y un aspecto bastante que nos dimos cuenta que ha sido un poco falente a la hora de trabajar en delimitación o en la aplicación de uno de los criterios es la vegetación hidrófila. De hecho, esta lista, ayer tuvimos la información de que hay una guía de reconocimiento de especies vegetales que está ya aprobada, y bueno, esperamos que de aquí a un mes más probablemente ya podamos contar con esa guía de bolsillo para el reconocimiento de especies que están asociadas a humedales, especies hidrófilas principalmente, con lo cual sin duda va a facilitar el trabajo que se puede hacer desde los municipios. Y aquí, bueno, les muestro una serie de fotografías simplemente para ejemplificar de que desde esta Seremi en particular, cuando partimos con este trabajo en el año 2020-2021, nosotros, y yo en lo particular, convocamos siempre a los municipios que nos hacen un requerimiento a terreno. Incluso con algunos municipios hemos ido al menos 5 veces. Entonces, la idea es hacerlos partícipes desde el inicio respecto a cómo se trabaja y un poco también para ir comentando cuáles son las problemáticas que han tenido respecto al trabajo de delimitación efectiva. Entonces, aquí solo vamos de ejemplo, por ejemplo, los Maitenes Campiche en su momento. Los Maitenes Campiche, que fue uno de los primeros, los Juanes de Quintero también. También hemos estado presentes en más de una oportunidad en Tunquén. Y no solo con los humedales a requerimiento municipal, sino que también con los humedales de oficio. El trabajo que hicimos aquí de la región es que cuando hicimos un priorizado de humedales urbanos de oficio, a reconocer que hay 4 en la región, tomamos contacto con los encargados de medio ambiente de cada municipio y se hizo un trabajo colaborativo, sobre todo en términos de definición del polígono. Entonces, a pesar de que es un procedimiento de oficio, no fue algo impuesto al municipio, sino que fue algo bastante consensuado. Por otro lado, también de manera constante, desde el año 2020, partimos con una serie de iniciativas de capacitación, algunos con los municipios, por ejemplo, cuando trabajamos la guía de implementación para los criterios de sustentabilidad. En esa época estábamos en pandemia, ¿no? Entonces los talleres eran virtuales. Lamentablemente, a pesar de que invitamos a los 38 municipios de la región, no todos participaron. Yo me acuerdo que en ese momento hubieron solo como 4 o 5 municipios interesados. Pero bueno, sin perjuicio de aquello, nosotros seguimos haciendo instancias de capacitación, por ejemplo, aquí asociados con el tema de la gobernanza. Al día de hoy, bueno, hace poco estaba publicado
una capacitación específica con la Ley de Protección de Humedales, y además de un trabajo teórico que hemos llevado a cabo con los municipios, también hemos tenido varias instancias de capacitación en terreno. Ahí afortunadamente contamos con otra profesional del Ministerio de la Ceremi, que es la doctora Lorena Flores, ella botánica, entonces ha sido clave su trabajo en terreno para también para capacitar, digamos, a los distintos funcionarios. Por otro lado, también al día de hoy, bueno, está a punto de también ser lanzado una guía para la protección efectiva de humedales urbanos, también que está siendo elaborada con el Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Estas herramientas que ya de alguna manera están reflejadas en las láminas anteriores, que tienen que ver con el inventario de humedales, que sirve a modo de referencia respecto a lo que tenemos identificado. Estamos trabajando desde nuestro ministerio para generar una ordenanza tipo que permita entregarle a los municipios una suerte de esqueleto respecto a cómo elaborar una ordenanza específica para humedales urbanos. Al día de hoy eso está en revisión en el departamento jurídico de nuestro ministerio. Las guías prácticas que también hemos estado elaborando, y por supuesto este programa permanente de capacitación, siendo una de ellas la reunión de hoy día que nos convoca. Por otro lado, también en la plataforma del proyecto YES, Humedales Costeros, también desde un origen se empezaron a generar una serie de infografías bastante simples, sencillas, para ir educando y formando respecto a este proceso, verdadero y falso, ¿no es cierto?, en relación a los mitos que se pudiesen generar respecto a esta implementación de esta ley. Por otro lado, también hemos estado capacitando a través de la plataforma de Elena Hoffman de nuestro ministerio. El año pasado un módulo, un taller específico de introducción de delimitación de humedales urbanos. Aquí veo algunos conocidos de municipios que participaron en ese curso. Creo que fue bastante interesante, por lo menos entregó las herramientas básicas para llevar a cabo un proceso de reconocimiento. Y un tema pendiente respecto antes de finalizar mi presentación, un tema pendiente de los municipios, por un lado es generar la ordenanza municipal, pero por otro lado también tiene que ver con la constitución de los comités comunales. El artículo 5 del reglamento establece que nosotros, desde el Ministerio, tenemos que crear comités nacionales, regionales y comités comunales. Los comités comunales está pensado en que nosotros, desde la Ceremi, vamos a reconocer los comités que el municipio nos propone crear a través de un acto administrativo, principalmente a través de una resolución. Pero finalmente lo que quiero dejar aquí en claro es que la responsabilidad en términos de la orgánica es de cada municipio. Cada municipio evalúa quiénes estima pertinente que sean los integrantes de su comité comunal. Ellos nos envían una solicitud formal al CEREMI y nosotros reconocemos a través de un acto administrativo ese comité. De hecho, para facilitarles un poco el trabajo en este sentido, el año pasado fue enviado un ordinario a todos los municipios con las directrices para la creación, reconocimiento y gestión de los comités comunales. Porque también generó mucha confusión en términos de que estos comités comunales tenían que estar constituidos por todos los servicios públicos, cuando eso en la práctica era totalmente imposible. Eso es lo que yo les quería comentar. Bueno, ahí está mi correo por si tienen alguna consulta para el futuro. Y bueno, ahora viene la presentación de Nelson y quedamos pendientes para la consulta en la sesión de ronda de consulta. Gracias. No, pero yo lo grabé. ¿Y cómo?